Conchendo Sodalitas. Los lazos del corazón. Espejos del yo soy. Saludos, amados fratres y sorores de Conchendo. Las incursiones mentales que realizamos en los mundos de sueños, en las llamadas realidades matriciales, son una expresión intrínseca de nuestra naturaleza esencial. Es de la propia esencia de la fuente, una manifestarse en la danza de los opuestos, pulsando en ritmos de manifestación y reposo. Desde nuestro limitado punto de vista fractal, esta pulsación se dibuja como ciclos de actividad y quietud, percibidos como periodos de ser, los manvantaras, la experiencia en los mundos duales, que son sueños en la mente de la fuente, y de no ser, los pralayas, el reposo en la totipotencialidad no manifestada. Sin embargo, es crucial recordar que esta oscilación es, ella misma, un sueño dentro del soñador. Desde la visión no dual de la fuente una, no hay alternancia, no hay intervalo, no hay ida y vuelta. Todo, la explosión creativa y el silencio contemplativo, ocurre simultáneamente en el eterno ahora intemporal. La pausa y la acción son dos caras de la misma moneda, vistas desde distintas perspectivas dentro del propio juego de Maya. El reposo no es ausencia, sino plenitud en otro modo. La manifestación no es añadido, sino expresión de esa misma plenitud. Enfatizamos, en la unidad, esta pulsación es una ilusión elegante, un movimiento aparente en la absoluta quietud del yo soy. Como fractales de la fuente, replicamos fielmente las directrices duales macrocósmicas en nuestros universos personales. Las realidades infinitas, tejidas en nuestra conciencia, no son más que sueños dentro de nuestro propio ser. Se manifiestan en escenarios donde el tiempo y el espacio confieren una pseudolinealidad a los eventos, limitando nuestra totipotencialidad y dando origen a incontables aventuras. Desde la visión ampliada, esos escenarios se perciben como ambiguos y paradójicos, donde lo real y lo ilusorio se vuelven sinónimos, al igual que lo grande y lo pequeño, lo correcto y lo errado, lo separado y lo unificado. Es en ese panorama de sueños donde forjamos nuestros vínculos más profundos, aquellos que nos desafían a ver más allá de la ilusión. Durante las inmersiones en los mundos oníricos de la mente, tejemos lazos intensos con quienes llamamos nuestros queridos, padres, hijos, compañeros, amigos. Esos lazos, tan reales en nuestra experiencia, son reflejos de la conciencia una, manifestaciones de nuestra propia esencia. El amor que sentimos, especialmente por los familiares más cercanos, es un destello de la unidad que somos. Sin embargo, ese sentimiento a veces se entrelaza con el apego que nos hace temer la separación, atándonos al sueño y dificultando el reconocimiento de la naturaleza ilusoria de esas realidades mentales. Nuestros queridos, en su luz y cercanía, no están separados de nosotros. Son espejos de nuestro propio yo, invitaciones al recuerdo de quiénes somos. La clave está en comprender que no hay pérdida ni distancia, porque no hay separación. Ellos, como nosotros, son fractales del mismo yo infinito, unos con nosotros, expresiones eternas de una conciencia que se sueña a sí misma en incontables formas. En el despertar, el velo de la Matrix se disuelve, y lo que parecía distancia se revela como unidad. Percibimos que nuestros queridos, más allá de los papeles que interpretan en el drama onírico, son siempre expresiones íntimas de nuestro yo superior, compañeros de una aventura eterna que trasciende los límites del tiempo y la forma. Son, en esencia, nosotros mismos, no como egos fragmentados,
sino como la conciencia pura que se reconoce en todas sus facetas. No hay nostalgia, porque la presencia es eterna. En el plano de la conciencia, donde los velos de la Matrix se disipan, la integración con nuestros amados se revela en plenitud. Ya no son seres distintos, sino espejos resplandecientes de nuestra esencia, co-creadores de una sinfonía cósmica que resuena más allá del tiempo y del espacio. Cada sonrisa de un hijo, cada abrazo de un padre, cada confidencia de un amigo es expresión de la fuente que palpita en nosotros. En el despertar, esos lazos no se deshacen, se transforman en algo aún más profundo, una comunión eterna en un sublime amplexo donde no hay yo ni otro, solo la unidad que siempre fuimos. Esa integración es la verdadera celebración del amor. Nuestros amados, percibidos como separados en la ilusión del sueño, se convierten en compañeros inseparables en el plano de la conciencia. Permanecerán eternamente unidos por la esencia que compartimos. Cada fractal de la fuente, cada ser amado, es una nota única en la melodía del Yo Soy, y juntos componemos la armonía de la creación. Vivir el sueño con lucidez es abrazar la aventura sin aferrarse a los escenarios, es amar sin poseer, crear sin apego, experimentar sin perderse. Al soltar apegos y fijaciones, no nos volvemos distantes, sino infinitamente próximos, conectados por la esencia que palpita en todos los fractales de la fuente. La unidad no conoce pérdida, y la presencia es para siempre. El despertar no exige que abandonemos el amor, sino que lo sublimemos. Culpa, miedo y nostalgia, frutos de la ilusión de separación, son ecos de la mente que nos atan a los juegos oníricos. Al soltarlos, comprendemos que el pasado nunca existió, el futuro es solo reflejo, y el presente es la pantalla viva donde la fuente se manifiesta. Nuestros queridos dejan de ser simples personajes en el drama y se convierten en extensiones de nuestro propio ser, danzando con nosotros en la eternidad. Así, el amor terreno se transforma en amor universal, libre de posesión, pleno en la unidad que siempre fuimos. No teman a la distancia en ningún momento, ni durante ni después de la experiencia terrena, pues no existe. El apego excesivo puede solamente retenernos más tiempo en sueños transitorios de la mente, retrasando el reconocimiento de la unidad. Pero a medida que el despertar se revela, la ilusión de separación se disuelve y comprendemos con creciente claridad que aquellos a quienes amamos son ya, y siempre fueron, parte de nosotros, inseparables en la eternidad. Despiertos, comprendemos que cada instante en el sueño, tierra es una oportunidad para recordar nuestra esencia. Nuestros amados, reflejos de la luz de la fuente, caminan con nosotros en el reconocimiento del hogar que ya somos, donde no hay papeles, solo la danza de la conciencia. Como reverberaciones del Yo Soy, nos invitan a trascender la ilusión, a vivir con lucidez y a compartir el despertar, porque el despertar de uno es la llamada a todos. En la eternidad del Yo Soy. Con sinceros votos de despertar. Concendo sodalitas.